El Valle de Gomariz, en el municipio de Leiro, es el escenario de uno de los episodios relevantes en la historia del vino. Allí se encuentra el coto vinícola más antiguo de la península ibérica, con 10 siglos de historia. Sobre ese coto, el Coto de Gomariz, se levantó la bodega que lleva su nombre. La primera decisión que tomó Ricardo Carreiro fue toda una declaración de principios que luego tendría continuidad en el resto del Ribeiro: plantar sus parcelas únicamente con variedades autóctonas. Dicho ahora parece lo lógico, pero en 1978 fue toda una revolución. Desde aquella primera iniciativa, Coto de Gomariz fue extendiendo su viñedo hasta alcanzar las 28 hectáreas que tiene en la actualidad. Están repartidas en unas 40 parcelas, todas ellas en un valle que es un paraíso para la viticultura por su orientación, por las diferentes composiciones de su suelo y los múltiples juegos de niveles y alturas que hacen que cada parcela sea un terroir en sí mismo, con su propia identidad. En 2000 se produce el relevo generacional y con él la inauguración de las actuales instalaciones. Coto de Gomariz, con Ricardo Carreiro hijo al frente, se convierte en un ejemplo de bodega, moderna y a la vez mimetizada en el paisaje. Se diría que siempre estuvo allí, con una decidida apuesta por la innovación tecnológica y al tiempo inspirada en los principios de la biodinámica. Si atendemos a su tamaño, hablamos de una bodega de tipo medium, con una producción anual que ronda las 140.000 botellas. Una de las señas de identidad de Coto de Gomariz es su gran diversidad, fiel reflejo de la viticultura que desarrollan en sus viñedos. De las 28 hectáreas, 8 están plantadas con uvas tintas y en total, entre blancos y tintos, suman nada menos que 14 elaboraciones diferentes. Coto de Gomariz es la marca insignia. Lleva en el mercado desde la década de 1980. Son casi 30 años cosechando las alabanzas de la crítica especializada y del público. Es un referente indiscutible de los blancos gallegos, elaborado a partir de un cupás de Treixadura, Albariño, Godello y Loureira, en el que la primera representa el 70%. Es un vino joven, con una intensa fuerza aromática, anticipo de sus cualidades que se apreciarán en boca. Coto de Gomariz, colleita seleccionada, comparte el mismo cupás que su hermano joven, pero de uvas seleccionadas y procedentes de la finca O Figueiral, plantada en 1978. Finalizada su fermentación en barricas nuevas de roble francés, permanece en ellas alrededor de 10 meses sobre sus lías finas. Gomariz X es un vino de pago con un inusual cupás en el Ribeiro, 95% Albariño y 5% Treixadura, de los viñedos de la finca As Penelas. The Flower and the Bee, la flor y la abeja, es la marca con la que lanzan sus monovarietales a los mercados internacionales, donde ya han cosechado importantes distinciones y reconocimientos. El blanco es un monovarietal de Treixadura y el tinto de Sousón. Y hablando de tintos, Abadía de Gomariz es tal vez el más conocido de la casa, un polivarietal fruto del ensamblaje de las grandes castas tintas del Ribeiro: Sousón, Brancellao, Ferrón y Mencía. Con 12 meses en barrica, es el tinto de crianza emblemático de la casa. Pero no el único. Los VX, elaborados con uvas procedentes de la finca A Ferreira, ahondan en la búsqueda de tintos que alcancen la máxima expresión, a partir de las variedades tradicionales y distintas formas de elaboración y crianza. Con 20 y 30 meses en barricas, podrían entrar en la categoría de reservas y grandes reservas. No son sus únicos vinos. Habría que añadir Seica,
con una producción que ronda las 400 botellas, y solo lo elaboran cuando la cosecha lo permite. Y el vino del aniversario, una joya única en la viticultura gallega. Y por último, el licor café, un trabajo artesano que convierte los ollejos de las variedades autóctonas en licor tradicional del Ribeiro y lo eleva a la categoría de producto gourmet. Coto de Gomariz es una bodega que reivindica el valor de los vinos históricos del Ribeiro, pero con una visión contemporánea. Los vinos de Gomariz y la bodega de Gomariz para mí ha sido pues el seguir el desarrollo de mi familia, que para mí siempre ha sido muy importante. Nosotros siempre hemos sido una familia muy unida. Hay que darse cuenta que el negocio del vino, nosotros tenemos constancia de que empezó con mi bisabuelo, ¿vale? Que quizás el que le dio el empujón más fuerte fue mi padre, pero que todos hemos intentado, pues cada uno en su época con el potencial que tenía a su disposición, ser diferentes y desarrollar y potenciar la zona, porque mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo, como yo me siento ahora, eran gente de aquí. Entonces estaban muy orgullosos, que en algún momento tuvieron que viajar fuera, pero ellos siempre tuvieron la idea de volver, de desarrollar sus ideas y de ser muy orgullosos. Nosotros cogimos ese testigo, vimos que había un potencial enorme, que era una zona con un potencial, la verdad es que extraordinario en el mundo del vino, por suelo, por climatología, por variedades, que teníamos cosas que podíamos ser envidiados por muchas zonas del mundo, que no tenían esa riqueza, no solamente histórica, sino potencial para hacer vino, y lo que hicimos fue pues, empezar a desarrollar ese potencial. Y de hecho, de un vino que elaboraba mi padre, empezamos a desarrollar diferentes vinos buscando pues eso, maximizar lo que nos ofrecía pues el suelo, las variedades, el clima. Eso nos hizo también a invertir mucho durante estos años en investigación y desarrollo, porque aunque por un lado queríamos mantener la tradición, los orígenes, el suelo, el respeto del suelo, queríamos también ser punta de vanguardia en la elaboración de vinos para recuperar el prestigio de la zona, y eso nos hizo también pues eso, invertir mucho en investigación, desarrollo y esforzarnos mucho y trabajar mucho. ¿Vale? Todo eso pues, nos ha llevado a pertenecer a esta tierra y a estos viñedos y de estar orgullosos de los vinos que elaboramos. La bodega Coto de Gomariz, pues un poco estos vinos y yo personalmente lo que queremos representar y potenciar pues es por un lado la tradición de mi familia, que pues, fueron todos originarios de aquí, de Gomariz, que es una zona pues, con un potencial muy grande para la elaboración de vinos. Con el paso de los años, elaborar estos vinos y pertenecer a esta zona pues, nos ha hecho sentirnos orgullosos y formar parte de Gomariz.